Sin embargo, dicho esto, debo agregar que lo sagrado no está en la misma lengua, como el arte del ajedrecista no está en el tablero, sino en lo que él hace con el tablero, ¿verdad? Así pues, esta lengua sería sagrada en la medida en que hay algo sagrado en mí que me permite, en su contacto continuo, ser despertado y a su vez despertado. Gracias. Mire, sobre el valor numérico de las palabras o de las letras, yo quería saber si esto es en hebreo y cómo se podría uno aprender el valor numérico de las palabras, si hay un libro o un método, y si al traducir cambia y ya no es el mismo valor, si es en castellano, en gallego, en inglés. Esa pregunta tiene muchas respuestas. Te agradezco que me la hayas hecho porque revela, primero, que te ha interesado mucho la ponencia y luego que humildemente confiesas no saber y por lo tanto deseas encontrar un libro que te enseñe. Yo creo que, como dijo un famoso crítico literario que vive todavía, dijo hace unos años, que el hebreo era el diamante contra el cual se habían cortado, el diamante corta el cristal, ¿no?, las demás lenguas occidentales. Y eso es cierto para la cultura cristiana. Ustedes piensen que a partir de la traducción que hizo San Jerónimo al latín de toda la Biblia, en el año, más o menos en el año 400 y pico, ¿verdad?, 500, a partir de esa época, cuando los monjes cristianos, aún antes del levantamiento de las catedrales y de la construcción de los monasterios, eran los hombres cultos de Occidente, y ellos leían latín, pero después vienen las traducciones a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas románicas, como el portugués, como el castellano, como el gallego, y entonces, como el gran libro modelo es ese libro escrito o traducido al latín, todas esas lenguas, la poesía amorosa, por ejemplo, la poesía galaico-portuguesa, que habla del amigo y de la amada y el amigo, son calcos del Cantar de los Cantares, que ya está sacralizada, ese tipo de poesía está sacralizado en la Biblia. Es decir, que en la medida en que tú recorres desde tu lengua el camino hacia atrás hasta llegar a esta especie de lengua misteriosa, vas reconstruyendo también las fases de ese diamante que cortó, como si fuese un patrón, digamos, luminoso, en un patrón luminoso todas las lenguas de Occidente. Eso en cuanto a la historia, ¿verdad?, de este documento. Luego no hay ningún parecido entre este lenguaje, que sería un lenguaje como de los mantras o de las plegarias, ¿verdad?, el del rosario, un lenguaje sacralizado por el uso y por lo que contiene. Decía, no había ninguna relación entre esto y tu lenguaje cotidiano. Pero el milagro que se produce es que cuando tú te acercas a una sola de estas palabras y la estudias detenidamente, las palabras de todos los días que empleas se vuelven más luminosas, se vuelven más cargadas de sentido. Del mismo modo que los planetas giran en torno al Sol, estamos hablando del Sol, de la custodia, del Sol, del logo solar, del verbo, etcétera, etcétera, en la medida en que los planetas giran en torno al Sol, dependen tanto de su fuerza como de su luz, son iluminados por ellas. Esto no significa necesariamente que tenga esta lengua más privilegios que otras, sino que encierra un conocimiento que estas lenguas cotidianas no encierran. Por ejemplo, te doy una idea. El primer hombre, para la tradición judeo-cristiana, es Adán, ¿verdad? Pero es que Adán en hebreo significa hombre. Entonces tú tienes la palabra Adán y la palabra hombre, pero en hebreo solo tienes la palabra Adán, que ya quiere decir hombre. ¿Me sigues? Es como si nosotros, en un sentido espiritual, viviéramos realidades traducidas. Qué maravilla. Yo tengo sed y no encuentro cómo abrir la botella. Ya ves que esto no sirve para hacer milagros. ¿Está clara la respuesta o no? Pues después hay libros, por supuesto, y hay
hay maneras de estudiar, ¿no? Si uno quiere hacerlo y tiene interés y constancia y voluntad. Y es una experiencia maravillosa, ¿no? Creo yo que este cuento que yo conté ilustra bastante bien, ¿no? Uno sale a buscar fuera, cree que tiene un sueño que lo lleva a cruzar una frontera, hasta que de pronto una persona de fuera le dice, pero tú, ¿por qué te vas de Vigo? Está todo allí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué buscas? Si te puedes quedar todo el tiempo, maravilloso, pero lamentablemente, si uno se pudiera quedar, no saldría nunca el vientre de la madre, ¿no? Donde no hay que trabajar. Sin embargo, tenemos que salir. Y a través de la experiencia, de los golpes, de la ignorancia, de las malas y buenas relaciones, uno descubre un camino y por él camina hasta que encuentra o se reencuentra con esta tradición espiritual. Sí. Buenas tardes. Voy a ver si se pregunta. Has hablado nos has propuesto entrar en la aristocracia del conocimiento a través del intelecto, por supuesto, del pensar. Luego supone este pensar un hacer también, porque toda la teoría, si no es en base a una práctica, de nada sirve. Entonces, la pregunta sería, ¿esto que uno ya sabe lo puede comunicar a otro diciéndole, haz esto? Y a través del acto llega a la luz, al revés de cómo primero llegó al acto, a través de la luz. ¿O no es posible? Cada uno o sea, tú me preguntas si primero hay que actuar y luego pensar. Por ejemplo, una persona que está en el camino, está descubriendo estos rayos de luz, sabe lo que tiene que hacer con su vida, lo puede comunicar a otro, haz esto que es lo que a mí me sirve, hazlo tú. O el otro también tiene que buscar en sí mismo. Desde luego, el Evangelio dice que quiera seguirme, que cargue su cruz. Entonces, no dice que cargue mi cruz. Entonces, con esto descalificamos todos los ritos y prácticas de los grupos y religiones. No necesariamente, no. Digamos, tú, por ejemplo, te levantas a la mañana y supongo te cepillas los dientes, y si hay agua abundante y no hay restricciones como en Bilbao, pobre gente, te duchas, ¿no es cierto? Y a ciertas horas comes. Por lo tanto, el hombre es un animal de costumbres, el hombre es un animal ritual. Los ritos son importantes en la medida en que mantienen con alfileres psicológicas la identidad. Como las articulaciones del cuerpo mantienen unidos los huesos, que a su vez animan a los miembros. Pero eso no es todo. ¿Por qué no es todo? Porque el aire que nos entra, la luz que nos entra, ¿verdad? El sonido que nos entra es enteramente libre. Y eso no está sujeto a ritual. No puede estar sujeto a ritual. Y ese problema se planteó muy bien en esa frase que dice Jesús, que por otro lado no es en absoluto original, porque había pensadores fariseos dentro de la misma época que pensaban lo mismo, cuando dice que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Lo que significa que el hombre fue hecho esencialmente para la libertad, pero, como dijo Rousseau, se encuentra encadenado en todos lados. Entonces, ¿cómo hacer para romper esas cadenas? Bueno, decirle que tiene que buscar su libertad, decirle que tiene que trabajar y que ese reino de los cielos está dentro de sí mismo. Ahora bien, fíjate qué curioso. Tú has dicho, si uno le puede comunicar a otro la experiencia. En la palabra Kabbalah, también existe una raíz que es la raíz Kahal, que da en griego eclesia, luego pasa eclesia en latín, que significa comunidad. Entonces, este fuego que arde en el corazón de cada uno es el fuego del universo, por lo tanto todos los tenemos, solo que unos despiertan antes y otros despiertan después. Que el que despierte antes pueda ayudar a otros depende del nivel en el que se encuentre el otro, pero hay una regla de oro que actúa siempre en estos campos, y es que no seas generoso a menos que te lo pidan. O sea, no tirar margaritas a los cerdos, ¿no? Quería pedirle que volviese al concepto
concepto de revelación, que en relación con las palabras ha introducido ya en el tramo final de esta interesante por demás conferencia. Y quería pedírselo porque, centrándose en la lengua, en el idioma al que está usted mirando fundamentalmente, valdría como ejemplo para reflexionar sobre el nacimiento, el proceso auroral de esa maravilla que es cualquier instrumento de expresión, cualquier idioma. Cuando usted habla de esa fase revelada de la palabra del verbo que está en el principio, está aludiendo a un proceso inicial simplemente, está aludiendo a un foco de conocimiento originario que se va desarrollando después, está aludiendo a una armonía implícita. Quería que abundase en esto, si es posible. Yo quizás voy a comenzar voy a comenzar por atrás, o por la parte final de tu interesante pregunta. El poeta Octavio Paz, el poeta mexicano, escribió hace unos años un artículo capital sobre los misterios del lenguaje, en el cual venía a decir algo así como que existían dos polos en el lenguaje. Un polo dado por la Torre de Babel, que sería la confusión del lenguaje, la caída del hombre por exceso del lenguaje, el pensamiento como peso, y otro sería el de Pentecostés, que es ese lenguaje de las lenguas de fuego del Espíritu Santo, que comunica a los seres que se reúnen en ese cuarto de la última cena, recordarás seguramente la escena, por encima de sus diferencias. Por lo tanto, habría un sublenguaje, un lenguaje babélico y un metalenguaje. Ese metalenguaje no por casualidad está relacionado iconográficamente con las lenguas de fuego y estas a su vez con el Espíritu Santo. Y a su vez, y este es un descubrimiento que yo he hecho hace muy poco tiempo, porque estoy escribiendo precisamente un libro, estoy recopilando un libro de notas y de clases sobre el tema de la Cábala, y cito el trabajo de Paz, y hice un descubrimiento que me parece capital. En la Torre de Babel hay una estratificación que se hace en torno a la figura del rey Nemrod, digamos, de un poderoso que quiere oprimir a los hombres. Y hay un midrash, una tradición oral judía, que dice, ¿por qué es tan dramática la historia de la Torre de Babel? Dice, porque los obreros que estaban en el quinto o sexto piso, por ejemplo, cuando se caía una herramienta con la cual trabajaban, lo lamentaban más que si se caía un hombre y moría. Es decir, tenía más importancia el reino de los objetos que el reino de los sujetos, el reino de los hombres. Y esa es la maldición de la Torre de Babel, que por otro lado procede de una palabra hebrea que es lepalbel, que quiere decir confusión, confusión de lenguas. En el otro polo no tienes una torre con hombres que están trabajando a distintos niveles y no se comunican entre sí, sino tienes un único cuarto, una única habitación en donde se produjo una hierofanía, es decir, una manifestación sagrada que vuelve al cabo de cierto tiempo y que ilumina las mentes diferentes de esos hombres. Los Hechos de los Apóstoles, en donde se narra esa historia, dice que eran partos, medos, griegos, judíos, de toda clase de culturas y países, y que estaban unidos por algo trascendente. Me parece que la pregunta que tú me has hecho es cuál es el origen de lo trascendente, y por eso yo empecé un poco atrás. Bueno, yo creo que es inexplicable. La revelación tiene que ver quizá con como si en un momento dado, por ejemplo, hubiera una tormenta, ¿no es cierto?, y el cielo estuviera cubierto, y en medio de esa tormenta se hiciera una apertura entre las nubes y bajara una luz determinada, iluminara a un grupo de seres, y dice, bueno, la manera de salir de la tormenta, o la manera de esperar que pase la tormenta y estar por encima de ella, es uniéndonos a esta luz que viene de lo alto. Y siempre han sido así las famosas avataras, los enviados divinos que ayudan al hombre en su camino espiritual. Y digo lo de la tormenta de manera explícita, porque en griego revelación se dice apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación, y nosotros sabemos que Apocalipsis es desorden, ¿no? Pero dentro de ese desorden también hay sellos que se abren y conducen a
a un conocimiento de lo secreto, del orden implícito. Quizá, si nosotros nos dedicáramos a reunir, no sé, media docena de genios gallegos durante 400 años, a pensar cosas profundas, podríamos labrar, acuñar en esta lengua tan dulce vuestra, esta sabiduría, y esta sabiduría se transmitiría generación tras generación. Lo cierto es que no se ha hecho, lo cual no quiere decir que esta lengua no contenga la misma poesía y la misma conciencia auroral que tú mencionabas. Lo cierto es que hasta ahora tenemos esta sabiduría en torno a un libro y a unos pensadores que han pensado ese libro y la han alargado, por decirlo de alguna manera, para mí, hasta Teilhard de Chardin y hasta quizá los grandes místicos de la edad de oro de la tradición española. ¿Sí? ¿Alguien más? Tú, sí. Mira, ¿podrías hablarnos un poquillo sobre la importancia del sonido en la cábala? O sea, la importancia de nombrar correctamente el nombre de las cosas. Pues un poco por lo que he leído acerca de la cábala, o sea, es sumamente importante el conocer correctamente el cómo pronunciar una cosa para acceder, creo, mejor a la cosa en sí misma. Bien. Hay una escena muy importante en los Evangelios, que es la escena de la transfiguración en el monte Tabor. Y yo siempre la pongo por ejemplo de lo que representa, por un lado, la iconografía cristiana, es decir, los símbolos visuales del cristianismo, y por otro lado, los contenidos auditivos y los contenidos invisibles. Ustedes recuerdan la escena, sube Jesús con Juan y Jacobo, me parece, a un monte alto que hoy se sabe, o se supone que es el monte Tabor, en el centro de la Palestina antigua, en el centro del actual Israel, y en un momento dado se produce una transfiguración, sus ropas se convierten en una luz intensa, brillan como el sol, la Mahshavá, el pensamiento divino, el calor, la luz. Y los discípulos no pueden mirar de frente, no lo pueden mirar. Y aparecen dos figuras al lado de Jesús, que son Elías y Moisés, que son los iniciados en la cadena que viene del Antiguo Testamento y que llega a ese momento del Nuevo Testamento. Y de pronto se escucha una voz que surge de una nube, y la voz dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento, a él oíd. No dice a él mirad. En la misma escena se describe qué es lo que se ve y lo que no se puede ver, porque la luz es muy intensa y ellos tienen que cerrar los ojos, lo que significa que no están a su mismo nivel, ¿no es cierto? Después desaparecen Elías y Moisés, en principio. Y luego esa recomendación final: este es mi Hijo amado, a él oíd. Si ahora a esa escena que yo te describo le agregas una frase atribuida al mismo Jesús que dice: yo pasaré, pero mis palabras no pasarán, lo que significa mi ego visible, mi humanidad desaparecerá, pero mi enseñanza permanecerá. Entonces notarás la importancia definitiva que es concedida en la tradición bíblica a la palabra. Por eso cuando tú vas a la iglesia vas a escuchar una misa. Misa significa mensaje, no vas a ver. Lo que ves es menos importante que lo que pasa dentro de ti a través del sonido. De ahí el gregoriano, de ahí la música, de ahí toda la música protestante, que es una especie de polifonía desarrollada de este concepto milagroso de la voz. Ahora bien, el sonido tiene una ventaja sobre el ojo, y esa ventaja está dada por el hecho de que los conductos auditivos entran directamente en el cerebro, no tienen que procesar inversamente. Lo que tú ves con este ojo es procesado con este lugar, con esta parte del cerebro, y lo que ves con este al revés, es decir, que el ojo tiene que hacer un trabajo de inversión y reconversión, mientras que el oído entra directamente al medio del cerebro, en principio. Y luego el sentido del oído está en relación directa con el equilibrio. Normalmente no se habla de ilusiones acústicas, sino de ilusiones ópticas. Entonces, ¿cómo se regresa
de la caída en las trampas del ojo a ese manojo de llaves que abre la jaula de lo que el ojo encierra, en cierto modo, sino a través de la vibración y del sonido, cuyo efecto, como se ve por los mantras, como se ve por las oraciones, es estabilizar vibratoriamente todo el cuerpo. Y por supuesto en la Biblia eso está a cada paso, ¿no? Hay una frase del Deuteronomio que dice: escucha, oh Israel, nuestro Dios es uno, etcétera, etcétera, que es una invocación tradicional, y dice escucha, no dice mira. Está respondida más o menos. Con el agregado de lo que hemos visto aquí, que cada palabra tiene una frecuencia numérica y tiene un orden vibratorio, etcétera, etcétera, que producen su efecto, ¿no? Al cabo de cierto tiempo, como la meditación o como el yoga o en cualquier disciplina espiritual. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Sí, María. Toda la simbología que está recogida en la Cábala, en este caso concreto, y lo que tú estás explicando, realmente, considerando tal y como se interpreta, por ejemplo, el estudio actual y la lectura de la Biblia por distintos grupos, aparentemente no existe una relación como muy directa. Es decir, generalmente cuando se lee la Biblia suele ser interpretada de manera prácticamente literal, lo cual puede dar lugar a que existan tantos y tantos grupos que de acuerdo con la observación y la lectura de la Biblia, pues la interpretan de una manera concreta, ¿no? Lo cual denota que en este caso la Cábala es una enseñanza iniciática muy profunda. Me gustaría que explicaras, aunque fuese brevemente, la relación que puede haber entre la Cábala en su profundidad, el sufismo y en este caso concreto también el yoga. Bien. Perdón, una segunda pregunta brevemente. Vamos por partes, porque si no ¿podemos ir por partes? Sí. El sufismo es, en cierto modo, la cábala aplicada a la lengua árabe, que también es una lengua de revelación, según se ve por la estructura del Corán, sobre todo las partes más importantes del Corán, no las partes anecdóticas, tampoco las partes anecdóticas de la Biblia, y las partes anecdóticas del Nuevo Testamento contienen todas la misma enseñanza, ¿no es cierto? El oro que aparece en las minas figura en ciertas vetas de la montaña, pero no toda la montaña es de oro, ¿no es cierto? Y por eso hay que buscar y diferenciar el oro de la ganga, y este es el camino que hay que hacer. El sufismo, la palabra sufí procede para algunos de sof, que quiere decir sofía, sabiduría, y para otros del suf, que es el hábito de lana, porque los sufíes vestían un hábito de lana muy parecido al de los franciscanos, y hay quien dice que la pobreza franciscana realmente es herencia árabe, ya que los faquires, esos hombres, esos ascetas árabes, en realidad llamados fukara en árabe, significan los pobres, los que buscan deliberadamente la pobreza como un camino de conocimiento y un camino de desposesión continua hacia la esencia de su ser. Así pues, los sufíes serían los cabalistas en el mundo musulmán, que traspasan las fronteras y los países, que son iconoclastas, que son fuertemente individualistas y que forman cofradías secretas exactamente como los cabalistas. Pero ellos nunca se separan del todo de la fuente original, del mismo modo que un sannyasin hindú, por ejemplo, o un peregrino hindú que puede ir libremente peregrinar al Himalaya, puede llevar consigo los Vedas, las Sagradas Escrituras, ¿no? E interpretarlas y leerlas y estudiarlas toda la vida. La relación que tiene esto que estamos viendo con la Cábala, pues yo la he visto justamente en esta conferencia, al recordar que en los Upanishads, o las Upanishads, se habla de las 5 envolturas que tiene en la estructura corporal del hombre, que son la Anamaya Kosha, o estructura física, que se va sustentando y alimentando con la comida de todos los días. Luego la Pranamaya Kosha, prana, la estructura del sistema respiratorio, que se alimenta de cosas más sutiles, el aire. Luego la Manomaya Kosha, o la envoltura mental,
sede del pensamiento, luego la viña nama yakoya, o la envoltura de la compasión o de la intuición, y finalmente, y esto es lo que me interesa a mí destacar en relación a lo que hemos visto, estaría la ananda mayakoya, que es la envoltura de la felicidad que rodea la luz central del yo. Ustedes observarán, recordarán que yo dije que hay en la palabra mahshava, en la palabra pensamiento, la palabra alegría, pero también a través de 5. O sea, si yo abro esos 5 sentidos y miro el mundo, puedo ver los accidentes del mundo, pero si yo repliego esos 5 sentidos, y San Juan de la Cruz en la ascensión al Monte Carmelo dice que esa luz crística no es una luz que dependa de los sentidos, está más allá de ellos, pero también su poesía es el encantamiento de los sentidos, los valles de Moroso, las ínsulas extrañas. Entonces, si uno se repliega hasta la luz central de la conciencia, esa luz es felicidad, esa luz es alegría. Y, bueno, en fin, yo no tengo aquí tiempo como para hacerlo, pero veréis que hay una relación entre la palabra Mesías, Mesías, y la palabra Mahshava, es decir, tienen una cantidad de letras en común lo suficientemente sugerentes como para hacer entender a un estudioso del tema, darle la clave de que lo que se llama conciencia crística, ¿verdad? O como dice San Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, una conciencia crística luminosa que le lleva a través de la fe, a través de la creencia y a través de la espiritualidad hacia esa alegría, hacia ese ananda, que no es ni más ni menos que el sol de la mente. ¿Está? Claro. La segunda pregunta sería brevemente, por ejemplo, dentro del cristianismo se considera que Jesús decía: yo soy el camino, la luz y la vida. Y obviamente cuando esto ocurre nunca miramos más hacia atrás, en el sentido de que ese conocimiento que él vino a expresar y a vivir hubiera existido con anterioridad. Me gustaría que hicieras un paralelismo, de alguna forma, entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas previas, milenarias, existidas. Yo creo que el mismo Evangelio es explícito cuando dice en el Sermón de la Montaña: pues yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a que se cumplan. Y ninguna iota será cambiada las Escrituras hasta que se cumplan. Por lo tanto, no están invalidadas. Luego, cuando aparece Pablo y se funda el cristianismo político, ciertamente por razones de conveniencia y de estrategia, Pablo dice: bueno, la fe es más importante que el estudio. Pero yo digo siempre a la gente que estudia conmigo que la fe sin estudio es como un coche sin gasolina. La gasolina es el estudio. Y la gasolina es la esencia que me permite a mí dinamizar el vehículo, porque yo la fe la gasto en 5 minutos. Pero el estudio me permite acumular los leños y acumular, digamos, y saber cómo llegar al fondo donde está el petróleo, destilar el petróleo y hacer la gasolina, ¿no es cierto? Entonces habría una gnosis cristiana, una gnosis anterior a Jesús que él recoge. Y de hecho sabemos que es así porque hay contactos entre los documentos del Mar Muerto que reflejan la vida y el pensamiento de la primitiva comunidad de Senia que vivía al lado del Mar Muerto y la figura de Jesús, y también por el ambiente fariseo de la época, y sobre todo básicamente por el método parabólico. El empleo que hace Jesús de la parábola es una cosa tradicional en el Israel bíblico, ¿no? ¿Cómo? Y ahí radica quizá la grandeza también de la efectividad de este tipo de pensamiento entre los japoneses, en el budismo zen, el famoso koan o enigma que el discípulo debe resolver para que su mente se desarrolle. Es decir, nunca es explícito este conocimiento, puesto que alude a un orden implícito que es el orden del propio corazón del discípulo. En todo caso, la originalidad de Jesús como maestro está en la libertad y en el arte. Me refiero ahora a Jesús humano, ¿no? Cómo construye las parábolas, cómo de la nada hace tesoros, ¿no es cierto? Y después está el aspecto revelado, el aspecto digamos, mistérico, del cual es muy difícil hablar así en frío, ¿no?
pero ciertamente es un iniciado de una cadena de iniciados. Por eso en la transfiguración aparece, como digo, al lado de Elías y de Moisés. Si fuera él solo, no aparecería rodeado de personas que también transmitieron justamente una enseñanza ígnea. Nosotros sabemos que la ley fue dada por esa llama divina que encendió los mandamientos, por un lado, y por otro lado que Elías fue arrastrado al cielo en un carro de fuego. Bueno, veo que la gente ya quiere irse, seguramente tiene entradas para el cine, pero debe ser más interesante el cine. Una última pregunta, por favor. Sí, dime. A mí me gustaría que... A mí me gustaría que me explicara cuál es la relación que existe entre la cábala y las logias masónicas, puesto que al parecer utilizan signos cabalísticos, o sea, más en concreto con la masonería. Y luego una segunda pregunta, ¿qué relación tiene el número 7? ¿Qué significado tiene concreto en Bien. Masón significa en francés y en inglés albañil, mason. Los masones originalmente, la logia, ¿no? La logia masónica es el gremio de artesanos, tanto sean vidrieros, ebanistas, como picapedreros, como vidrieros, etcétera, etcétera, que al lado de las catedrales que se van levantando tienen sus depósitos de herramientas. Entonces estas hermandades de artesanos, cuando van a horas intempestivas, digamos, o de noche, de madrugada, a trabajar en la catedral, tienen que pronunciar el santo y seña para que los dejen entrar en su logia, donde están las herramientas que ha de recoger. Entonces hubo una época, y creo que la historia merece ser contada, en que los planes de los templos los tenían los grandes prelados, el abad Suger, por ejemplo, que es el gran genio francés que da origen al gótico, más o menos a mediados del siglo XII. Y con el tiempo, porque las catedrales tardan 200 o más años en construirse, los albañiles van entendiendo de qué va la cosa y se van separando poco a poco de la iglesia. De ahí el conflicto que hay todavía hoy entre la masonería y la iglesia. Y de ahí la relación entre los masones, la masonería y la construcción del templo que ellos hacen derivar de Salomón. Bueno, básicamente la conexión con la cábala estriba en que el templo de Salomón tenía dos pilares, dos columnas, una columna del rigor y una columna de la gracia, ¿no es cierto? Y en el árbol de la vida tenemos, aunque tenemos tres columnas, dos son las columnas centrales. En cuanto, por ejemplo, al grado 33, que es el maestre de un número importante de la masonería, es un número más que 32, que son los 32 senderos de la sabiduría. Esa es la primera parte de la respuesta. Y la segunda parte es que ciertamente hubo en el siglo XVI y XVII, perdón, en el siglo XVII y XVIII, una rama de la cábala, sobre todo de Europa Central, que viaja por Austria y por los Países Bajos hacia Francia y se desgaja del pensamiento hebreo tradicional o de la cábala cristiana que existía ya en Italia y en Alemania y se liga a las ideas revolucionarias de corte protestante que ya habían germinado después del Renacimiento entre Alemania y los Países Bajos y lentamente desembocan en la Revolución Francesa, que fue hecha en gran parte por pensadores masónicos. ¿Me explico? Esa es la pregunta. Después la importancia del número 7 es el número que vertebra toda la estructura de la Biblia. Se entiende el número 7 cuando uno sabe que es el centro. Porque yo digo adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, 6. El séptimo es el centro. ¿Está? Muy bien. Una más. Sí. ¿Queréis quedaros todavía un poco más, veo, no? ¿No estáis aburridos de esta charla? Sí, dime. A propósito, yo voy a hacer ahora un poco falso, voy a hacer no falso,
voy a ser un poco pedante, voy a decir que yo vine también un día antes aquí para presentar un libro mío que acaba de salir y que aquí fuera, si alguno de vosotros tiene interés en verlo, el libro, no digo que lo tengáis que comprar, pero si lo queréis mirar, es un libro de cuentos que recoge mucho de la tradición jasídica del siglo XVIII y XIX, y muchas de las preguntas que se me puedan hacer, en cierto modo, creo que están respondidas por bocas de otros maestros mejor en ese libro de lo que yo podía hacer aquí. Y si alguno por casualidad lo quiere comprar, yo se lo firmo. Mira, yo te quería preguntar sobre el tema de que si podías hablar un poco sobre los criterios que se siguieron para que a nosotros llegase la tradición hebrea. Quiero decir, supongo que los libros que están en la Biblia, por lo poco que sé, fueron elegidos por ciertos señores o por ciertos poderes que en su momento tenían la mano para transmitir ese poder a Occidente, y si todos los libros que hay tienen el mismo peso a nivel de pensar con respecto a la tradición que tú nos hablas de la capa, ¿no? Sí. Y esto, por ejemplo, yo leyendo mi experiencia, me da más de evangelio cuando los leía, uno que otros, ¿no? Sí. Me transmite más con respecto a esa experiencia que tú hablas de pensamiento y no de razonamiento, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, sí. Básicamente hay dos pilares, según los cabalistas, dos grandes hechos que oculta la escritura y se llaman Maaseh Bereshit, o el hecho o el acto del Génesis, el libro del Génesis, digamos los primeros dos capítulos del Génesis, y Maaseh Merkabah, que alude al carro de Ezequiel. Digamos, los dos grandes misterios de la Cábala sobre el Génesis y el carro de Ezequiel. Pero en torno a eso, me refiero a la Biblia específicamente, después está el Zohar y hay libros específicamente cabalísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque por decirlo de alguna manera, la parte del primer misterio alude a la cosmogénesis y la parte del libro de Ezequiel alude a la antropogénesis, a la creación del hombre, la creación del mundo y la creación del hombre. Son dos pilares, pero en torno a uno y otro pilar, distintos versículos y fragmentos de la Biblia van induciendo al cabalista, al estudiante, a descubrimientos paulatinos. Por ejemplo, hay una frase típica que dice: la Torá, la enseñanza, es un espejo. Lo que busca uno es su verdadero rostro. Y en el Talmud hay una frase maravillosa que dice: las palabras de la ley, las palabras de la enseñanza son como vasos de oro. Si tú los pules y los cuidas, reflejarán tu mirada. Por lo tanto, de lo que se trata es de encontrarse a uno mismo a través de esta enseñanza. Lo sagrado no está afuera, sino que está dentro. Ahora bien, eso que tenemos fuera es un vehículo para llegar a determinado objetivo espiritual interior. Pero es muy buena tu pregunta, porque en un momento dado, por ejemplo, alrededor del año 100, un poco antes, el año 90, que es cuando en la Palestina, digamos, de los días de Jesús, posteriores, de la época de San Pablo, por decirlo de alguna manera, hay una escuela hebrea de unos maestros que huyen de la destrucción de Jerusalén y se reúnen en torno a una población que hoy estaría cerca de Gaza, de la zona palestina de Gaza, que se llamaba Yabne Yam. Y en esa escuela deciden cuáles son los libros que van a formar parte de la Biblia, lo que significa que ya hacen una antología, por primera vez de manera consciente y deliberada. Y entonces en todo el país, entre los grandes maestros, se plantea un problema, ¿no? ¿Debemos dejar el Cantar de los Cantares o sacarlo? Porque mucha gente decía que era un libro porno, que era un libro erótico, ¿no? Que habla del amor, de la Shulamita y de Salomón, ¿qué están haciendo? Y entré donde no supe y metí la mano aquí y allá, ¿no? Y entonces un gran maestro de la época, que se llamó Rabbi Akiva, que murió mártir, que murió quemado por los romanos, le enrollaron los libros de la ley, le enrollaron la Torá y lo quemaron vivo, porque los romanos habían prohibido estudiar. Y él desafió a los romanos y siguió estudiando y enseñando. Y él decía: si toda la documentación que ha llegado hasta nosotros es sagrada, el Cantar de los Cantares es lo sagrado de lo sagrado, es el Santo Sanctorum.
Y eso ha tenido un peso, esa frase extraordinaria, no solamente en la literatura judía, sino en la literatura cristiana. Vosotros veis ahora en la liturgia de Semana Santa cómo se leen, y sobre todo de la Semana Santa hacia mayo. En mayo, el mes de María, se leen fragmentos del Cantar de los Cantares, porque es la relación, si queréis, de Dios con la naturaleza, pero también del sol con la bella durmiente, que es la naturaleza, que es besada por esa luz caliente y joven de la primavera y despierta. Y el Cantar de los Cantares es un libro primaveral. Pero para la Iglesia, el Cantar de los Cantares es las bodas del esposo, Cristo con la esposa, la Iglesia, o del Espíritu con el alma. Y para Israel es el encuentro entre Dios e Israel. Es decir, que todo ese proceso de simbolización nace, si tú lo consideras así y lo ves con claridad, de esa frase del maestro Akiva, que dijo que ese libro era lo más sagrado de todos, o uno de los temas sagrados. Personalmente, yo pienso que uno parte de una idea dual sobre lo que es sagrado y lo que es profano. Pero cuando verdaderamente se ilumina, todo el mundo que está a su alrededor se ilumina y entonces todo es sagrado. Pero para llegar a ello, pues, hay que caminar mucho. Y no sé si se puede llegar en una vida. ¿Está bien? Sí. ¿Qué relación tiene que ver la metempsicosis con la cábala? La reencarnación. Bueno, hay verdaderamente muy poco sobre el tema, pero si existe la idea de la reencarnación y de la transmigración de las almas, solo se da entre los maestros. O sea, no cualquiera transmigra, sino exactamente como por ejemplo la tradición tibetana, en que muere un lama, inmediatamente los demás van a buscar aquel niño que encarna el espíritu del maestro. Exactamente igual es en la tradición cabalística, pero no se confiere demasiada importancia a ello, porque inclusive esto se ve en el Evangelio, en esa escena que yo narré al principio del discípulo o del que quiere ser discípulo de Jesús y le dice: maestro, yo te seguiría, pero van a enterrar, no sé, a un familiar, y Jesús dice: dejad que los muertos entierren a los muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Entonces la misma tradición que representa a Jesús, en este caso previa en el Antiguo Testamento, cree más en la vida que en la muerte, y por lo tanto está mucho más interesada en la realización aquí y ahora que pensar en vidas pasadas o vidas futuras. No obstante lo cual también existe ese humano, ¿no? Ese pensar en el después de la vida y de la muerte. Muchas gracias a todos. Gracias, hermano, por esta brillante exposición. Realmente hemos quedado todos más presados todavía de la cábala. Y agradeceros a todos vosotros la amabilidad que habéis tenido al asistir durante esta, diría yo, excepcional semana, que no será la última, por supuesto que no, porque de hecho ya hemos estado hablando Mario y yo, y próximamente posiblemente se celebre en Santiago de Compostela, incluso con la televisión por medio, algo acerca del Camino de Santiago. Y también es nuestra idea, de alguna forma, desarrollar una especie de universidad del conocimiento integral en el ser humano, sobre todo en el aspecto del conocimiento interno, por medio de las prácticas de la cábala, del yoga, del zen, del budismo. Y bueno, ese es nuestro próximo reto, que como siempre tendremos que llevar a cabo en solitario. Esa es nuestra lucha permanente. Esta vez no. Esperemos que no. Porque realmente debo confesar que es muy difícil contar con el apoyo de las instituciones. Esto que habéis visto durante esta semana, aprovecho para decirlo, nos ha costado un tremendo esfuerzo en todos los aspectos, y con el único apoyo realmente de la Caja de Ahorros o cedernos este auditorio, que aprovecho públicamente para agradecerlo. Pero pienso que este tipo de conocimiento que todos buscamos, a través, por otro lado, de enseñanzas como personas, en este caso como Mario, tiene que ser más y más aprovechado, y corresponde a todos nosotros, unidos en esta misma vibración, en este mismo sentido, en este mismo camino, el hacer el esfuerzo necesario, ya que sin esfuerzo realmente
no hay éxito en ningún logro, para ir desarrollándonos a mayor velocidad. De la misma forma que la raza humana, para llegar a este grado de evolución y conocimiento, han tenido que transcurrir millones de años, y hoy en día un niño que nace en una sola vida, que se va desarrollando, prácticamente puede adquirir todo ese conocimiento. Yo pienso que a través de esta especie de jornadas o de cursillos podemos acelerar nuestro proceso de conocimiento y de evolución. Así que os invito a todos a que de alguna forma empujemos por el mismo carro, que es el carro del saber, que es el carro del conocimiento, no meramente la información que podemos adquirir por medio de los sentidos, que es muy importante, por supuesto, pero también a través del conocimiento con letras mayúsculas, esa luz solar, ese conocimiento interno que está permanentemente brillando, pero que las nubes de nuestra propia ignorancia ocluyen. Así que, Mario, muy agradecido, ya que hemos comentado el público, y muchas gracias a todos vosotros. Ahora, al salir, podéis echar un vistazo a los libros que Mario ha escrito y que tienen vuestros papeles preparados. Y luego os entregará posiblemente un boletín, si estáis interesados en algún curso de Cábala, y podéis rellenarlo también.